Existe hoy un tema muy interesante que es la razón de que estemos ahora mismo aquí con el padre Ángel María Rojas. A continuación le presento. Es un tema pues ahora mismo en las redes, del que se discute y del que se habla y que por lo tanto conviene tener claro. Estoy hablando de la doctrina de María Corredentora. Por una parte, pues el Papa recientemente ha hecho unas declaraciones. Y por otra parte, bueno, pues es algo de lo que ya se viene hablando desde hace tiempo, ¿eh? Entonces, bien, conviene pues que estemos al día, que sepamos qué hay respecto a este tema. Es la razón por la que, como digo, hemos invitado al padre Ángel María Rojas, jesuita, sacerdote jesuita, y bueno, pues la verdad es que pues la experiencia le avala como teólogo. Es un pues dedicado estudioso de la escritura, de la tradición, del magisterio, y bueno, pues nos va a dar las claves para poder entender qué hay acerca de esta doctrina de María Corredentora. Muchas gracias, padre, por aceptar esta invitación. Encantado, encantado, con mucho gusto si en algo puedo ayudar para aclarar este tema. Ujú. Tú has propuesto dos cosas distintas. Por una parte, el tema de la corredención de la Virgen, que es un tema que hoy está bueno, hoy lleva estos dos últimos siglos, sobre todo último, el tema entre los teólogos de la corredención de María. Ocurre que ha sacado el segundo tema, que es polémico por unas declaraciones que el Papa Francisco ha realizado sobre esto. Si te parece, a mí me parece que lo más sensato es, antes de entrar en sí en el tema de la corredención de María, primero ver qué es eso de las declaraciones que ha hecho el Papa, porque claro, si el magisterio pontificio dice que no, pues punto redondo. De modo que si te parece, primero vamos a ver las declaraciones del Papa Francisco y la fuerza que esto tiene, Eso me es. parece. Si te Sí, parece, conviene, lo conviene, sí, tratamos ahora en para este sentido. aclarar las cosas, sí. Perfecto, me alegro. Vamos a empezar por las declaraciones polémicas del Papa Francisco, concretamente recientemente el 24 de marzo de este año, del 2021, en una audiencia. El Papa suele tener normalmente unos papeles, un texto escrito, y lo va leyendo. Esto es costumbre, lo he visto también en el Benedicto XVI, en Juan Pablo II, en Pablo VI, lo he visto así. Normalmente se atienen al texto escrito, ya pensado, y en algún momento dejan el papel para hacer un comentario suyo. Efectivamente. ¿Qué dijo el Papa? Pues el Papa dijo, esto lo he leído y lo he visto también en el vídeo: Cristo es el mediador, correcto. Cristo es el puente a través del cual llegamos al Padre, correcto. Y aquí deja los papeles y añade: el único redentor, sin papel, espontáneamente. No hay corredentores. El único es Cristo, el mediador por excelencia. Hay algún aspecto más que ahora no nos interesa más, y añade: Jesús nos ha encomendado a María como madre, pero como madre, no como diosa, no como corredentora, como madre. O sea, quiero recalcar, madre, pero no corredentora. No es, claro, esto levantó polémica, Claro. esta frase,
y lo he visto en internet en muchos comentarios. Repito, esto fue el 24 de marzo de este año 2021. No es la única vez que ha dicho algo parecido. Concretamente, el 12 de diciembre de 2019, atento, no lo llevó escrito, es algo que le Yo brotó también. espontáneo. María, fiel a su maestro, que es su hijo, el único redentor, jamás quiso tomar para sí algo de su hijo. Jamás se presentó como corredentora, no discípula. Estas son, que yo sepa, las dos intervenciones del Papa Francisco en torno al tema de la corredención de María. O sea que tenemos el texto entonces claro. Esto es lo que ha dicho el Papa. Claro, y esto ha sido motivo de polémica. Da motivo de polémica, claro. Claro. Lógico. Claro, porque hay una corriente, ¿no? También, pues, el tema de la corredención es algo que se lleva tratando desde, como usted ha dicho, desde hace, pues, más de un siglo. Y Sí. bueno, pues conviene saber por qué dice esto el Papa, si hay un error, cómo tenemos que coger, que recibir estas palabras del Papa. Todos conocemos también que los papas son infalibles, ¿no? ¿A qué se refiere este dogma de la infalibilidad y qué significa? No sé si Vamos puede a ver. aclararnos esto. Sí, quiero aclararlo y quisiera ahora aclarártelo a ti en principio, porque tú eres profesora de física, ¿verdad? Sí, más Y o tú menos. sabes que Albert Einstein, Ujú, enunció el principio de la relatividad general. ujú. Correcto. Pero para aclararlo más, él quiso aclararlo más, añadió la constancia cosmológica, o llamado hoy también principio cosmológico. Después dijo que se había equivocado, añadiendo esa constancia cosmológica. Lo retiró. Dijo que fue el error principal de su vida. Sin embargo, atención, fue premio Nobel, Ujú. el gran físico del siglo, y metió la pata, digamos, bien, pero él mismo rectificó. Todos nos equivocamos. Te he puesto un ejemplo a nivel de físico. Está claro, ¿no? Sí, me queda claro. Perfecto. Entonces tú preguntas, ¿el Papa es infalible? ¿No es infalible? ¿Todo lo que dice es infalible? Pues mira, el año 2018, un sociólogo francés, Dominique Volton, ha publicado un libro que se titula Papa Francisco, Política y Sociedad, Conversaciones, basado en unas entrevistas con el Papa Francisco. Y es muy interesante que oigamos lo que dice el Papa respecto a este tema, Ujú. de si el Papa se ha equivocado o no. El Papa Francisco dijo, según aparece en este libro sacado de entrevistas con el Papa, yo cometo errores, dice el Papa. Me he equivocado algunas veces en mi modo de decir las cosas. En otro momento dijo, cuando subía, lo cuenta, cuando subo al avión con los periodistas, dice, tengo la impresión de bajar al foso de los leones, donde Pobrecito. le bajaron Sí. Nabucodonosor a Daniel para que se comiera los leones a Daniel. En otro Ujú. momento dijo, hay mucha presión. Sí, he dado algunos patinazos. Es decir, el mismo Papa reconoce que tiene descuidos, que tiene errores, que tiene patinazos. Entonces, claro, nos preguntamos,
¿En qué punto hay que hacer caso al Papa? Vamos a ver. En terreno religioso, el Papa es la persona en el mundo que tiene más garantía. En primer lugar, ha sido elegido entre muchas personas inteligentes. Por otra parte, cuando hace un documento importante, lo piensa mucho. Por otra parte, cuenta con un equipo selecto de especialistas, que lo piensa bien. Y cuenta con la inspiración del Espíritu Santo, especialmente para definir un dogma de fe. Por siguiente, repito, en terreno religioso, el Papa es la persona que tiene más garantía en el mundo. Mira, hace años, apenas había intervenciones públicas de los papas. Esto ha ido poco a poco haciéndose cada vez más frecuente. Si tú te fijas, está todos los días en la prensa, en la televisión, textos del Papa, declaraciones, entrevistas. Efectivamente, es algo actual. Pero piensa, estoy diciendo activamente, he estado buscando por curiosidad y no me voy tan lejos. El Papa Pío XII tuvo en los 19 años en que fue Papa, tuvo 43 audiencias. Ahora, actualmente, los papas, los últimos papas, tienen casi todas semanales, quitando a lo mejor que está enfermo o que tiene un viaje, tienen más de 43 cada año. Pío XII tuvo en total 43. Los papas tienen ahora, concretamente, el Papa Francisco tiene una homilía diaria en Santa Marta. En el caso de Pío XII tuvo una homilía pública. Actualmente hace muchos viajes el Papa Francisco y con las consiguientes declaraciones a la prensa, que entra en la zona reservada a los periodistas y allí improvisan preguntas. Las preguntas no sé si las improvisan tanto, pero el Papa tiene que improvisar. Claro. En el tiempo de Pío XII no hubo ningún viaje, no hubo. Si retrocedemos un poquito, en el Papa Pío XI no había audiencias, ¿verdad? En este sentido, tú fíjate que hoy los papas tienen continuas intervenciones en directo, muchas gracias. O sea que si el Papa en un momento dado estornuda, aquí aparece que estornude. Cualquier detalle, todo en directo. Hay muchas intervenciones espontáneas, muchas en ambiente de tensión. Es normal un gazapo distraído. Porque el Papa, por muy Papa que sea, es una persona humana. Incluso en tema religioso, en un momento que le coge el tema con tensión y puede tener un gazapo, evidente. Por consiguiente, se supone que nosotros tenemos entendimiento y capacidad de discernimiento para entender lo que el Papa expresa. Muy bien. Entonces, por aclarar, padre, Dime. sí, por aclarar respecto a la infalibilidad, ¿cuándo fue definida? Y hemos hablado, ¿no? Pues de cómo ha cambiado la situación y cómo el Papa ahora está expuesto pues, a continuas preguntas, ¿verdad? Intervenciones, donde muchas veces no tiene tiempo para reflexionar. Entonces, lo ha introducido usted muy bien, pero aclaremos un poco entonces el tema de la infalibilidad. Entendido, ¿Qué tú supone? piensas que la infalibilidad del Papa como dogma de fe
fue proclamada en el Concilio Vaticano I en 1870, en aquella constitución dogmática titulada Pastor Eternus. ¿Qué dice en ese documento? ¿Qué dice en ese documento el Vaticano I? Me vas a permitir que lo lea textualmente. Por supuesto. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, no en cualquier declaración que haga, sino ex cátedra, expresamente, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina, atención, de fe o de costumbres, no de otro tema cualquiera, o sea que si dice que el Real Madrid es mejor que el Valencia, pues no, ese tema no es tema de fe o de costumbres. Entonces debe ser sostenida por toda la Iglesia. De modo que en el año 1870 el Concilio Vaticano I define la infalibilidad del Papa, pero restringida a algunas cosas. Desde ese momento, desde 1870, ¿cuántos papas han proclamado un dogma de fe? Uno. Y estaba yo presente en la vida. No estuve allí. Yo tenía 10 años entonces. El 1 de noviembre de 1950, el Papa proclama la Asunción de la Virgen. Solo ha habido un dogma de fe. O sea, el Papa tiene infalibilidad, pero para dogma de fe, pues con determinadas condiciones. En este sentido, creo que atender más a lo que el Concilio Vaticano II explica sobre ello. El Concilio Vaticano II reciente nos pide que tengamos adhesión, que le hagamos caso al Papa, pero con gradualidad. ¿Qué quiero decir? Mira, te voy a leer la Constitución sobre la Iglesia, el número 25, parte del número 25. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento nuestro, de los cristianos, de modo particular ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él, según su manifiesta mente y voluntad, que se colige principalmente, ya sea, o sea, sabemos que el Papa quiere insistir en algo y pone 3 datos. Por la índole de los documentos, porque hay muchas formas de hablar. Existen las encíclicas, que es el documento más importante en el que el Papa quiere tocar temas importantes. Constituciones apostólicas, exhortación, carta, bula, motu proprio, audiencias, que tiene muchísimas, discursos, mensajes, homilías, entrevistas con periodistas. Por consiguiente, hay que distinguir entre una entrevista y una charla con los periodistas. Segundo, ya sea por la frecuencia proposición de la misma doctrina, que el Papa insista mucho en un tema, pero atención, ¿qué han dicho otros papas sobre este tema? Porque un papa no es algo aislado. Tenemos que atender al magisterio de otros papas sobre ese tema, naturalmente. Como en la Sagrada Escritura, como tú sabes, unos temas se iluminan por otros temas. A mí me gusta citar el Salmo 53, cuando dice
Permíteme que te diga las palabras en hebreo. Ain Allá. Elohim. Si me oye un judío ahora, se desmaya. Porque dice, no hay Dios. Es fuerte. Palabra de Dios. Palabra de Dios de que no hay Dios. Vamos a ver, sigue leyendo. Dice efectivamente, no hay Dios y añade, dice el insensato. Claro, el insensato dice eso, pero si nos quedamos solo con el no hay Dios, pues vamos a entender las cosas en el contexto. Claro. Y en tercer lugar, por la forma de decirlo. No es lo mismo un documento, no es lo mismo un documento escrito, pensado, consultado por especialistas, que un comentario espontáneo. No es lo mismo una encíclica estudiada que una rueda de prensa improvisa en el avión, con Claro. periodistas que muchas veces van a pinchar. Ujú. De hecho, los papas, pues hombre, han tenido errores. Y Juan Pablo los tendría y otros. Yo le pesqué uno a Pablo VI en una audiencia que yo asistía allí, estaba presente, iba leyendo y en un momento dejó el papel y dijo, como dice San Pablo, y citó un texto, pero no era de San Pablo, era de San Pedro, se despistó. No hay ninguna importancia, es lo que tenemos que hacer, Sí. evidentemente. En concreto, si quieres tú que te diga, en el año 19, en Abu Dhabi, el Papa Francisco afirmó que Dios quiere la diversidad de las religiones. Después rectificó. La diversidad de las religiones solo la permite Dios, no es que la quiera. Que tiene otro matiz. Pues, Claro. estas cosas existen. El año 19 también, en marzo, admitió que se equivocó en una frase pronunciada en un momento de mucha intensidad. Él mismo dijo, fue una equivocación del momento, no porque yo lo piense así. Hay que discernir bien las actitudes. Tenemos actitud las cosas que decimos, evidentemente. Lo mismo ha ocurrido en otros casos. Tengo el dato de el padre Mendizábal, mi buen amigo el padre Mendizábal, había publicado el Papa Pablo VI, el año 67, una carta apostólica y el padre Mendizábal se dio cuenta que había un par de palabritas que se prestaban a equívoco. Le escribió al Papa sugiriéndole quizás estas dos palabras y el Papa lo corrigió. O sea que esto es algo normal. Entonces, el Concilio Vaticano, ¿qué nos pide así en síntesis? Reconocer con reverencia su magisterio pontificio supremo y atender y hacer caso a su parecer, su opinión. Poner el grito en el cielo por un gapazo, o por un gazapo, perdón, que se corrige, es propio de algo morboso, de la prensa sensacionalista. Los buenos hijos, como tú sabes, los buenos hijos disculpan un despiste de su padre. Se centran en todo lo demás, que es la mayor parte, la inmensa. No, ¿qué ha dicho esta palabra? Bueno, pues yo mismo en esta charla ha habido algún gazapo de alguna cosa que se me ha escapado, alguna, pues normal. De hecho, de los 267 papas que han existido, que ha habido, no ha habido ninguno que haya proclamado algo contra la fe. Estamos en buenas manos. Piensa, gracias al Papa, que unifica a la Iglesia católica es una. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Los ortodoxos y los protestantes rechazaron la autoridad del Papa y ahora están muy divididos y enfrentados entre ellos. Yo me acuerdo de un encuentro que tuve, un encuentro ecuménico en Grecia el año 2009. Los ortodoxos, sacerdotes, obispos, arzobispos que había allí,
echaban de menos una autoridad que unificara, como tenemos nosotros el Papa. Ellos tienen una envidia tremenda de que ustedes los católicos lo tienen todo muy claro. Nosotros estamos perfectamente divididos y necesitamos una autoridad como el Papa. No sé si queda claro. Sí, de verdad, le agradecemos mucho esta aclaración, este repaso un poco pues por lo que es el magisterio de los papas, ¿no? Y yo creo que pues independientemente de esta situación y de esas declaraciones, pues nos ha podido venir muy bien conocer cuál es la autoridad del Papa, valorar el papel del Papa, ¿no? Ha acabado usted con unas, bueno, pues con una afirmación que es cierto, ¿no? Pues como el Papa da unidad a la Iglesia, al criterio en la Iglesia, y eso pues nos hace caminar juntos hacia nuestra patria, ¿no? Hacia el cielo. Y cómo es pues muy valorada y muy necesaria esa figura del Papa. Fue expreso deseo de Jesús y en eso no podemos dudar. Y pues yo creo que ha sido una exposición pues suficientemente clara, que podemos dejar de momento aquí esta serie de programas. Vamos a continuar en los siguientes programas metiéndonos de lleno ya en lo que hay acerca de la doctrina de la corredención. Como digo, esto yo creo que nos ha podido dar pues luz acerca del papel del Papa, de la misión del Papa y de, bueno, pues de que respeto y tenemos pues que credibilidad tenemos que darle a las palabras del Papa, sabiendo discernir, como ha dicho usted, ¿no? Pues sabiendo discernir la situación y el momento. Pues esperando esos futuros programas, nos despedimos aquí y seguiremos adelante. Gracias. Gracias.